Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, Hola, profe. profe. Buenos Días. días, profe. Buenos días, profe. Buenos Mm, días, profe. Buen día con todos. Chicos, por pedirles un favor, no sé si ya les había pedido antes, pero ¿tienen por si acaso los videos de programación bajados de la primera semana de junio? Si tienen, porfa, para que me hagan llegar. Ese era el aviso. Continuamos con nuestras clases. Me parece que ya nos tocaba ver las variables y parámetros. Vamos y vimos todo de procedimientos y funciones. Sí, vimos todo procedimientos y funciones. Entonces hoy día nos toca ver variables y parámetros. Muy bien, empezamos viendo. Cuando nosotros declaramos una variable, esta variable tiene algo que se denomina el ámbito. El ámbito es la zona del programa, la parte del programa en donde la variable es accesible. ¿Qué significa que sea accesible? Donde yo le puedo modificar o le puedo consultar para ver qué valor tiene. Entonces recuerden, el ámbito de una variable es la parte o las partes de todo el programa en donde a una variable que yo ya he declarado puedo acceder a ella. Puedo cambiarle, puedo al menos consultar el valor que tiene. ¿No es cierto? Este ámbito lo determina el lugar en donde se declara esta variable. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos un método. ¿No es cierto? Este método nos dice el tipo de resultado que va a tener. En este caso es un doble, significa que esto es una función que va a retornar un valor doble. Este doble, de hecho, sí es una variable. Tendríamos el nombre en este caso, el nombre de la variable, pero en este caso se trata de una función. Los argumentos, los parámetros que recibe esa función, esto también es la declaración de una variable. Aquí tenemos el tipo y tenemos el nombre. Si dentro de mi función yo declaro otras variables, como es el caso del de x o el de y, pues también estoy hablando de otras variables. Al final el return, ¿no es cierto? Lo que va a hacer es retornar este resultado sobre esta variable de tipo doble, que era lo que se había definido al inicio de nuestra función. Pues como vemos, tenemos variables en diferentes tipos. Dice, los datos locales están ocultos en el interior de la función, procedimiento o bloque y son utilizados exclusivamente por el segmento donde están declarados. Eso es correcto. Veamos ya un poquito más a detalle. Cuando hablamos de clasificar a las variables de acuerdo a su ámbito, nosotros tenemos tres tipos de variables clasificadas según su ámbito. Variables miembro o de clase o atributos de clase. Es lo mismo. Variables miembro, se llama también variables de clase o también se pueden llamar atributos de una clase. ¿Sí? ¿Cuáles son esos? Pues son los que nosotros declaramos, ponemos public class, el nombre de la clase, y luego vamos a colocar una serie de variables, ¿no es cierto?, de atributos. Todas esas variables, esas son un tipo. Se llaman variable miembro o atributo de la clase. Luego la siguiente clasificación corresponde a las variables locales, ¿cierto? Aquí tenemos un ejemplo de variable local, ¿cierto? Están declaradas dentro de los métodos de la clase, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el calcular, entonces ahí tenemos un int a, esta es una variable local de este método, solo puede ser accedida para este método, ¿no es cierto? Que empieza en esta llavecita y termina aquí, ¿sí? Y luego tenemos las variables de bloque. Una variable local, ¿desde dónde empieza a funcionar? Desde dónde fue declarada hasta donde finaliza todo el método, ¿cierto? Si fue declarada en la primera línea, pues existe esta variable desde ahí hacia abajo, justo hasta donde finaliza el método. Luego de eso ya no existe esa variable. Cuando yo declaro variables de bloque, significa que deben estar dentro de unos paréntesis, de unas llaves,
que no corresponden a las llaves principales del método, ¿sí? En este caso, por ejemplo, se ha abierto aquí un par de llavecitas que empieza aquí y termina aquí, generando un bloque. En Java yo puedo abrir llaves y cerrar llaves generando un bloque sin que tenga de por medio un if, un while o un else, ¿sí? Solamente puedo colocar llavecitas y genero un bloque. Todas las variables que yo declare dentro de ese bloque que está delimitado, como decíamos, por las llaves, se denominan variables de bloque y únicamente podrán ser modificadas o serán accesibles dentro de ese bloque. Fuera de ese bloque ya no existen. Aquí tenemos el int b, es una variable de bloque. Aquí tenemos un bloque más interno, ¿no es cierto?, donde está creado por estas dos llavecitas y tenemos declarada la variable int c, ¿no es cierto? También es una variable de bloque de este bloque más interno. Hasta la llavecita ya existía, es por eso que cuando yo imprimo a, b, c, las tres variables existen. A es una variable local, B es una variable de bloque, pero del bloque más externo, y C es una variable de bloque del bloque más interno, y aquí no me va a dar ningún problema. Pero la siguiente línea de código, que está fuera del tercer bloque, o bueno, del segundo bloque en realidad, del bloque más interno, nuevamente yo quiero imprimir A más B más C. Esta línea ya me va a dar un error, ¿no es cierto? Porque la C ya no existe, la C terminó de existir cuando se cerró este bloque. Entonces, esta línea de código ya me va a dar un error. Como decimos, dice, esta línea provoca un error de compilación, C está fuera de su ámbito y por tanto no está declarada. Es decir, C no existe. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas acerca de los tres tipos para clasificar una variable según su ámbito? Profe, la estructura for utiliza esto, ¿no es cierto?, de una variable de bloque. Así es. Todas las Ya. estructuras, de hecho el if, el switch, el do, el while, si uno declara dentro de esas estructuras una variable, se convierte en variable de bloque, ¿sí? Es por eso que en algunos de los ejercicios que hemos hecho yo le he pedido que mueva la declaración más arriba del while o movamos más arriba del for, porque justamente necesitaba que la variable exista y si estaba declarada dentro del bloque, yo no podía usarla fuera del bloque. Ahora ya entendemos por qué es, ¿no es cierto? Ha sido porque las variables tienen un ámbito, es decir, donde sí existen y va a haber partes del programa en donde no existan. Entendido. Tenía una pregunta. Cuando usamos la palabra this, si nos referimos siempre a la variable de la clase, la más grande. Sí, cuando usamos la palabra this, estamos siempre utilizando las variables miembro o variables de clase. Por favor, ¿me dan sus apellidos? Profe, Largos. yo tengo una pregunta. Dígame. No importa cuántas variables de bloque declaremos en nuestro programa, pero siempre tienen que estar cerradas y debe ir una dentro de la otra y en orden, ¿verdad? Pero no importa cuántas sean. No importa cuántas, los bloques para que no te dé problemas tienen que estar abiertos y cerrados los bloques, ¿no es cierto? Y no importa cuántas declares. Listo. Profe, una pregunta. Ya, denme un ratito, le pongo la actuación. ¿Alguien más participó? ¿Un chico? Andrade Kevin. Bien, Kevin. ¿Y una chica? La última chica. Chandy, profe. La chica. Aquí está. Chandy. Ya te vi. Listo, ahora sí le hago caso. Pregúnteme. Profe, eso quiere decir que el system out print, si yo le quito a la variable c, ya no me daría ningún problema. Correcto. Sí, si ya le quitas la variable c, que es la que te está dando el problema, pues ya no. Ya el A y el B si estás dentro del ámbito de la variable A y estás dentro del ámbito de la variable B en donde está colocado el system print. Ah, ya. Profe, Yo sé. ¿Apellido? Tapia.
Una pregunta, Inge. Dígame. En otros idiomas hay la posibilidad de que si tú necesitas crear una función crear una variable dentro de una función, pero necesitas acceder a esa función desde otra función, puedes globalizarla, o sea, puedes hacer global la función. ¿Se puede hacer también lo mismo en Java o No, necesariamente no? no existe el global, el concepto de global no existe dentro de Java. Lo que tenemos son variables miembro, variables locales y variables de bloque. No tenemos las variables globales, digamos, como tal. Pero cómo te funciona más o menos una variable global es dentro de una clase, ¿no es cierto? Porque en Java todos son clases, y declarar de forma pública una variable. Entonces podrías acceder a esa variable a través del objeto, obviamente, de esa clase, pero desde cualquier lado. ¿Y cuál Entendido. es? ¿Apellido? Profe, Jaramillo. Dígame, alguien me decía. Los nombres de las variables no se pueden repetir, ¿verdad? Dentro del mismo ámbito no se puede repetir, es decir, si yo ya tengo una variable, aquí, la variable A, y quiero declarar dentro del mismo ámbito otra variable A, no me va a dejar, ¿no es cierto? Porque los nombres de las variables son únicos. Pero si yo dentro de este bloque pequeñito declaro la C, y luego aquí creo otro bloque adicional y declaro otra C, no hay ningún inconveniente porque esta variable ya se destruye cuando sale de este bloque. Entonces, si aquí tuviésemos otro bloque, puedo declarar otra variable C. Ah, ya, listo. ¿Apellido? Profe, Jami, Dígame. y por ejemplo ahí tenemos la variable private int número 1, que está primero. Ujú. ¿Esa podemos utilizarla en otra o más clases o ese solo es específicamente para eso? Si es privada, significa que solo es utilizada dentro de esta clase. Si es pública, puedes utilizarla dentro de otras clases, ¿cierto? Pero si es privada, solo dentro de esta clase. Ya, ya ahorita entendí. Apellido. Gracias. Ándalo. Gracias. Muy bien, continuemos entonces. Veamos un poquito más a detalle. Las variables miembro o atributos de una clase. Como vimos, en general van a estar en la parte superior de la clase, no significa que no se puedan declarar en otra parte. Mientras estén fuera de los métodos, se puede colocar en cualquier parte de la clase, puede estar al inicio, al medio o al final, ¿no es cierto? Pero debe estar fuera de los métodos. El rato que están dentro de los métodos ya no son variables de clase, ¿sí? Deben estar fuera de los métodos para que sean variables de clase o atributos o variables miembro, ¿no es cierto? De las tres formas les llamamos. Se son declarados dentro de una clase y fuera de cualquier método. Aunque suelen declararse al principio de la clase, se pueden declarar en cualquier lugar, siempre que sea fuera de un método. Son accesibles en cualquier método de la clase. Pueden ser inicializadas. Si no se les asigna un valor inicial, el compilador le asigna uno por defecto. Es decir, las variables numéricas se inicializan en 0. Las de tipo char en el carácter que representa el 0, el null para las de string y para el resto de objetos. Es decir, por defecto, todas las variables, todos los objetos se van a inicializar con null, 0 para las numéricas y el carácter 0 también para las de tipo char. Listo. ¿Qué más podemos saber acerca de estas variables? Bueno, tienen el acceso, significa público o privado, hasta donde nosotros sabemos en este momento. Tenemos el tipo de datos, es decir, el tipo de variable, me refiero que se pone si es integer, si es booleana, si es doble, si es carácter. Y luego va el nombre de la variable, ¿no es cierto? Ya sabemos declarar variables. Veamos ahora las variables locales. Dice, son las declaradas dentro de un método. Entonces aquí tenemos el método privateInt menú principal, ¿cierto? Este es el bloque de todo mi método. Esta variable int opción 0, ¿no es cierto? Es una variable local, ¿sí?
está dentro del método menú principal. Entonces recordemos que los métodos tienen una llavecita que inicia y que finaliza. Si no hay más llaves dentro, esta se convierte en una variable local, ¿sí? Dice si su ámbito comienza en el punto donde se declara la variable. Obviamente yo puedo declarar acá abajo. Esta opción podría, bueno, no declararla acá y puedo declarar aquí, int opción. ¿Sí? Existe desde donde se declaró hasta finalizar el método. Desde ahí existe. Están disponibles desde su declaración hasta el final del método donde se declara. No son visibles desde otros métodos. ¿Sí? Como son locales, solamente pueden ser usadas dentro de este método. No es que yo a una variable local le declaro public int opción y ya la puedo ver fuera de este método. No, las variables locales no tienen ese ámbito de privado o público, ¿sí? Las variables locales únicamente tienen el tipo, el nombre y pueden ser inicializadas. Y están disponibles desde donde se declararon hasta el final del método, siempre y cuando no se encuentren dentro de otro bloque, únicamente dentro del bloque principal del método. Esa será una variable local. Distintos métodos de la clase pueden contener variables con el mismo nombre. Se trata de variables distintas. Bueno, como ya sabemos que se declaran solamente dentro de este método, ¿no es cierto?, yo puedo declarar dentro de otros métodos el mismo nombre de la variable y serán variables diferentes. Como vemos en el menú comprar también está declarada el int opción, ¿no es cierto? ¿Y cuál será su ámbito? Desde dónde fue declarada hasta dónde finaliza el método. Inge, disculpe una pregunta. Con lo último que explicaba de la variable, si ya la hago una variable fuera del método, ¿ya dejaría de ser local o todavía seguiría siendo por estar en la misma clase? Deja de ser local, ¿sí? Recordemos, las variables locales están declaradas dentro de los métodos, ¿sí? Esa es su condición principal. Las variables, los atributos de clase o las variables miembro están declaradas en cualquier parte de la clase, pero fuera de un método. Entonces, el rato que tú le declaraste fuera de un método, ya no es local, se convierte en una variable miembro. Dicen una duda. O sea, por ejemplo, la parte de null, o sea, la hemos visto a veces antes en programas, pero ¿qué significaba null? O sea, aquí. Significa que no tiene asignado ningún valor, ¿sí? Null significa que todavía no está reservado un espacio de memoria. Ok, entonces, por ejemplo, si coloco un null y es como que no está asignado, cuando yo, por ejemplo, le asigne una variable, ¿el null se borraría o se dejaría ahí? Se borra. Ok, listo. ¿Apellido? Bravo. ¿Me repites? Bravo, Liz. Gracias. Profe, yo tengo también una duda. Dígame. Y por ejemplo, para poder estas variables utilizarles dentro de otra pestañita, dentro de otra clase, como decir, no puedo heredarles, o se me heredarían todas dentro de una misma clase. Las únicas variables que se heredan, ¿no es cierto?, son las variables miembro, los atributos de una clase. Estos sí se van a heredar automáticamente, de una clase heredada, ¿sí? Las variables locales no se te van a heredar. Lo que se hereda es el método, ¿no es cierto? Es decir, puedes utilizarlo, pero no es que puedes acceder a las variables locales del método, de ninguna manera. Solo puedes usar los métodos dentro de una clase que sea heredada. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Mi apellido? Chan. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Justamente yo estaba viendo ayer una cosa que me salió que era el parámetro de la sobrecarga, si se podría decir así, creo que era así. De la sobrecarga cuando tú utilizas parámetros, pero que se repitan muchas veces. Pero ¿cómo sería eso? Eso fue lo que no entendí bien de la sobrecarga. Ya vamos a ver cuál es la sobrecarga de los parámetros.
Me das tu apellido y luego te contesto, ¿ya? Chamba. Inge, en este caso de aquí del ejemplo que tenemos sobre el menú comprar y el menú principal, está votando para que sea una opción que se lea desde el teclado, ¿no es cierto? Así es. Mi pregunta va, ¿el escáner deberá ser llamado en cada uno de los métodos o fuera del método para todo? El escáner, cuando me dices debe ser llamado, ¿te refieres a esto? Aquí yo estoy llamando opción leída.nextInt, opción leída.nextInt. Ahí le estoy llamando. ¿O a qué te refieres cuando me dices el escáner debe ser llamado? Escáner, o sea, cuando pone escáner tech new lab, tech igual new, el llamado del escáner para que sea leída las opciones. Ya, el llamado es este. Opción.nextInt es cuando yo estoy utilizando el escáner, ¿no es cierto? Si tú te refieres a la declaración del escáner, ya, cuando yo declaro, ¿no es cierto? Así como declaro las variables o declaro una variable de tipo escáner, que es una clase, ¿no es cierto? Nosotros hemos visto que tenemos problemas con el que declaramos el escáner y luego le cerramos y es como que desde el otro menú o sobre todo cuando llamamos el un menú y luego al otro menú, tenemos problemas. Entonces, en el último ejercicio que hicimos fue al escáner declarable como una variable atributo de una clase, ¿cierto? Entonces, estaba disponible para todos los métodos y no era necesario declararle en cada método, sino que como es una variable de clase, simplemente le llamamos y le utilizamos en cada uno de nuestros métodos. Listo, Inge. Ya, ¿apellido? Trujillo. Muy bien. Profe, Dígame. o sea, si al int, el int igual 0, opción 0, le pongo afuera, se convertiría en una variable miembro, ¿verdad? Así es. Y eso quiere decir que si yo le pongo afuera, ya no tendría que ponerle en esos dos bloques. O sea, ya es general para todo. Ya es general para todo, pero es la misma para todos, ¿no es cierto? Entonces sí. O sea que si yo pongo en un bloque, puedo poner la misma int opción 0, pero con diferente valor en cada bloque. Si pones int, estás declarando, ¿sí? Entonces, en cada bloque, si le declaras, es una variable distinta dentro de cada bloque, pero lo que tú me habías dicho antes es si yo la saco de los métodos y entonces se convierte ya no en una variable local, sino se convierte en una variable miembro. Como tal, yo puedo acceder a ella, puedo utilizarla, ¿no es cierto?, dentro de cada método, sin tener que declararla. Ya no tengo que poner int opción 0, solamente la utilizo. Ah, sería igual que el escáner, ¿verdad? Exactamente, igual que el escáner. Ya, gracias. ¿Apellido? Tapia. Listo, continuemos. Dice, variables locales. El nombre de una variable local debe ser único dentro de su ámbito. Si se declara una variable local con el mismo nombre de una variable miembro de la clase, la variable local oculta a la variable miembro. ¿Sí? Es decir, aquí en esta clase ventas, ¿no es cierto?, tenemos una variable miembro que se llama subtotal ventas, ¿cierto? Es pública, es de tipo doble y tenemos esta variable. Y si dentro del método ventas yo declaro otra variable, int subtotal ventas, que inclusive puede ser de otro tipo, este es doble, este es int, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que la variable miembro, que tiene el mismo nombre, queda inaccesible, ¿no es cierto?, en el ámbito de la variable local con el mismo nombre. Significa que cuando yo utilizo, y aquí digo subtotal venta, y le quiero colocar el valor doble, me da un error. El Java no la reconoce, la de acá arriba. Le da precedencia a la variable local. Entonces el Java entiende que la variable subtotal venta es de tipo int, por eso en esta línea de código no nos da el error, nos permite asignar el valor de 10. Pero en la siguiente línea de código ya nos da el error porque se trata de una variable, un valor doble.
y él entiende que la variable subtotal ventas es de tipo int. Sin embargo, como es una variable miembro, si yo quiero hacer explícito el llamar a mi variable miembro, entonces yo coloco el this punto y entonces sí estoy llamando a la variable miembro de mi clase ventas, punto subtotal ventas, y ahí sí le puedo asignar el 1.2. ¿Sí? Es por ello que nosotros tomamos como costumbre cada vez que nosotros queremos utilizar las variables miembro de la clase, colocar el this, para que el compilador no se vaya a confundir y sepa que estoy refiriéndome a la variable miembro. Entonces sí, yo podría tener variables locales o de bloque con el mismo nombre de mis variables miembro, pero queda completamente claro qué variable es cada una, ¿sí? Si no utilizamos el this, yo no tengo forma de acceder a la variable miembro, porque ya existe otra con el mismo nombre y queda oculta. Dígame. Sí, yo tenía una duda, Inge. En este caso, ¿qué sería más aconsejable? ¿El subtotal venta del doble sería mejor ponerle con un 1 al final o es más aconsejable ponerle el this? Pues yo colocaría el this. Con eso sabes a qué variable estás utilizando, ¿no es cierto? Si colocas el this, ya solventaste el problema y puedes utilizar el mismo nombre de la variable, sin que te dé ningún inconveniente. Bien, continuemos. Seguimos hablando de las variables locales. Se crean en memoria cuando se declaran y se destruyen cuando acaba la ejecución del método. Es decir, este doble precio 3, ¿no es cierto?, se crea el momento que se declara, es decir, en la memoria del Java se reserva un espacio para esa variable y cuando finalice el método actualizar venta, todas las variables locales se destruyen, ¿sí? No importa dónde hayan sido declaradas, al finalizar el método, al ejecutar el último llavecita del método, se va a destruir todas esas variables de la memoria. Se no tiene un valor inicial por defecto. Recordemos que las variables miembro tenían un valor inicial por defecto, Java las inicializaba. Las variables locales no se inicializan por defecto. ¿Sí? El programador es el encargado de asignarles valores iniciales válidos. ¿Sí? Los parámetros formales son variables locales al método. De hecho, estos parámetros que nosotros tenemos aquí, int producto y int cantidad, también son variables locales. ¿Sí? Existen desde donde se crea el método actualizar venta y se destruyen al finalizar. Las variables, los parámetros son variables locales, igualita que las que se declararon acá. Son variables locales. Alcance de la variable local es desde donde se declara hasta el fin del método. Bueno, eso ya lo sabemos, ¿cierto? Entonces recuerden, los parámetros son variables locales y todas las variables locales empiezan desde donde fueron declaradas hasta y se destruyen cuando el método finaliza. Ahora pasemos a las variables de bloque. Las variables de bloque son declaradas dentro de un bloque de instrucciones delimitados por llavecitas, es decir, se abre y se cierra una llave. Su ámbito comienza en el punto donde se declara la variable. Están disponibles desde su declaración hasta el final del bloque donde fueron declaradas. No tienen un valor inicial por defecto, ¿cierto?, similar a las locales, y el programador es encargado de asignarle valores iniciales válidos. Dentro de actualizar venta, ¿cierto?, tenemos el primer juego de llavecitas que corresponden al método. Luego tenemos, por ejemplo, en este caso el if. Está creándonos un bloque que va desde esta llavecita hasta esta llavecita. Ese sería un bloque. El for nos está generando otro bloque, desde donde empieza la llavecita del for hacia donde termina. Entonces aquí hay dos bloques, uno dentro del otro. El else también constituye otro bloque. Empieza aquí y termina aquí. ¿Sí? Veamos qué es lo que ocurre, qué es lo que nos muestra este pedacito de código. Nos dice que
dentro del bloque for, está declarando una variable llamada, bueno, de hecho, dentro del bloque for se están creando dos variables, la int i, esa sería la primera variable del bloque for, y la doble valor descuento, esa sería su segunda variable. Está accediendo al subtotal venta que es una variable miembro. Y le está asignando la cantidad, ¿qué es la cantidad? Una variable local. Por el precio donde está declarado es una variable local también al método actualizar venta. Y por el valor de descuento. El valor de descuento, ¿dónde está? Es una variable local que tiene el valor de 10. Entonces, este subtotal se va a calcular sin problemas. Ahora, el siguiente cálculo, que es el total IVA, ¿cierto? Es una variable miembro. Y le estamos asignando el total venta, que es otra variable miembro, sin ningún problema. Y le queremos multiplicar por el valor del IVA. Pero el valor del IVA es una variable local, pero no ha sido inicializada, ¿sí? Recordemos que las variables de clase se inicializan automáticamente. Estas, como son numéricas, se inicializan en 0, ¿sí? Pero esta variable valor del IVA no está inicializada con nada. Por tanto, aquí ya me da un error y me dice que esta variable local debe ser inicializada. Debe tener un valor inicial. Y entonces por aquí ya tenemos un primer problema. Y luego dice el valor del descuento, este de aquí, valor del descuento, le asigno más 3 al valor que tenga. ¿Qué ocurre cuando el for se va a repetir? Desde 1 hasta 3, ¿no es cierto? Se va a repetir 3 veces. Es decir, este cálculo se va a generar 3 veces. Pero el valor del descuento podríamos creer que se va a ir incrementando, empieza en 10 y luego se va incrementando 3 centavos por cada vez que entra. O sea, la primera vez 10, la segunda vez 13, la tercera vez 16. Pero no es así. ¿Por qué? Porque la variable se crea el instante que se ejecuta esta primera línea del for y tiene el valor de 10. Luego se incrementa y tiene el valor de 13, pero al terminar esta llavecita y empezar de nuevo el for, se destruye, perdiendo lo que teníamos del valor de 13, y luego se crea de nuevo y tendrá el valor de 10. Y de hecho, cuando yo ejecute esta línea, siempre va a tener el valor de 10, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso cuando estamos usando variables de bloque, ¿no es cierto? Y si son repeticiones como el for, el do y el while, pues cada vez que se ejecute esa repetición, esa variable se crea de nuevo y se borra obviamente todo lo que ya habías calculado o los datos que tengas ahí se van a borrar. Eso que nos quede claro. Por eso es que yo les hacía sacar la variable fuera del bloque for, para que ahí sí, si quisiéramos que el descuento se vaya incrementando, ahí sí nos funcione como queremos. Dice, y entonces cuando se saca la variable del for, entonces para aumentarla, bastaría con dejarlo en valor descuento más 0.3, o también habría que incluir eso en el for, como en los paréntesis. No, no hay cómo. Recuerda que el for solamente puede tener 3 cosas y son referentes a la variable que controla el for. Es decir, la i es la que controla el for, ¿no es cierto? Esa variable se inicializa, es decir, al for le indica dónde empieza, dónde termina y cómo se incrementa. Dentro de este for, dentro de sus paréntesis, no puede colocar ninguna otra condición, ¿sí? Entonces, el incremento del descuento siempre va a estar fuera. Y si queremos que el descuento funcione, que se vaya incrementando cada vez que el for se ejecuta, pues efectivamente el valor del descuento tiene que estar declarado arriba, para que no sea una variable de bloque del for. Probablemente queremos que sea una variable de bloque, pero del if, de forma que durante el for se guarde el valor que está almacenado. Digamos que usted está sumando los valores de la variable, pues, y quiere que se vaya sumando efectivamente los datos que tiene, pues la variable tiene que ser de bloque, pero más arribita, o una variable local. Listo. Si nosotros descomentamos esta línea de código de aquí que dice valor del descuento más igual 0.4, nos va a dar un error, porque la variable valor del descuento se destruye cada vez que este for se ejecuta. Es decir, cada vez que se ejecuta esta liñita de aquí,
y luego regresa acá para comparar, y luego otra vez llega aquí, esta variable se va a destruir. Entonces ya no existe, y esta línea de código nos daría un error. Dentro del else, por ejemplo, tenemos al subtotal venta, está multiplicando la cantidad, que es una variable local, ¿no es cierto?, por el precio, que es una variable local, y no le da problema. Y dice al total IVA, le pone el subtotal, las dos son variables miembro, no tiene ningún problema, por el valor IVA. Nuevamente tenemos el mismo problema, de que el valor IVA no está inicializado, ¿sí? Y luego al total venta le sumamos el subtotal de la venta más el total del IVA. Más o menos ese sería el cálculo que se hace en una factura, ¿cierto? Entonces hay que tomar en cuenta cuál es el ámbito de las variables que estamos utilizando. ¿Tu apellido? El último que me... Oramas. Oramas. Profe, y disculpe, ¿podríamos nosotros declarar un bloque dentro de otro bloque y dentro de otro bloque? O sea, como decir, el bloque del bloque del bloque y del bloque, y no nos va a dar error o algo así. Sí puedes declarar un bloque dentro de otro bloque y tantos bloques como necesitas. Sí puedes declarar. ¿Qué debes hacer? Asegurarte de que el bloque lo abras y lo cierres. Lo abras y lo cierres, ¿sí? Y no te va a dar un error. Te podría dar un error si tú quieres atravesar bloques, es decir, si tú quieres hacer algo así. Cambiamos esta partecita. Digamos que tú quieres, tienes un bloque, ¿no es cierto? Esto de aquí constituye un bloque, ¿ya? Y digamos que tú quieres declarar otras llaves y quieres tener un bloque que empiece aquí, abres unas llaves y quieres que se cierre, qué sé yo, acá, ahí. Eso no puedes hacer. Abrir una llave aquí y cerrar aquí y tú dices, esta se cierra con esta del for. Aquí abro una llave y acá la cierro. No puedes cruzar bloques, ¿sí? Dentro del bloque for puedes crear bloques más pequeños que estén contenidos, es decir, bloques. Aquí adentro puedes crear otro bloque pequeñito y dentro de ese, ¿cierto? Puedes crear otro bloque más chiquito, pero dentro de ese. Jamás puedes crear dentro de un bloque grande otro bloque que vaya desde aquí o desde aquí hacia acá abajo. Eso no puedes hacer. Los bloques siempre son internos, ¿sí? Las llavecitas se abren y se cierran y así es como el Java va a intentar entender. Si tú quieres hacer bloques de esta forma, el Java no va a entender. Te va a dar errores de que no coincide la apertura de una llave con el cierre de una llave, ¿sí? ¿Se entendió más o menos? Sí, profe, sí, lo entendí. Gracias. ¿Su apellido? Chan. Muy bien, continuemos entonces. ¿Qué más dice? Un ejemplo típico de la declaración de variables dentro de un bloque es hacerlo en las instrucciones for. Si la variable i se ha declarado dentro del for y solo es accesible dentro de él, ¿no es cierto? Esta variable i solo existe dentro del bloque for y si queremos colocarle un valor fuera del for, la i ya no existe, ¿no es cierto? Esa i ya no va a existir. Dice, si a continuación de la llave escribimos instrucciones con la variable i, se producirá un error de compilación. La variable i no existe fuera del for y el compilador nos dirá que no está declarada. Sí, porque la declaramos aquí. ¿Qué más? Las variables de bloque no son visibles desde otros bloques, ¿cierto? No hay forma de que yo le ponga public doble valor descuento y quiera utilizarla desde acá. Eso no es posible. De hecho, el privado y el público solo funcionan en las variables miembro. Yo no puedo declarar dentro de las variables locales, es decir, dentro de los parámetros
un public o un private. No hay cómo, me va a dar un error. O colocar aquí public, private, me va a dar un error. O aquí, para tratar de que sea visible fuera del bloque. No hay cómo. Las variables de bloque son visibles solo para ese bloque. ¿Sí? Por eso me va a dar un error ahí. Se crean en memoria cuando se declaran y se destruyen cuando acaba la ejecución del bloque, igualito que las variables locales. Entonces, por tanto, no existe. ¿Qué más? Distintos bloques pueden contener variables con el mismo nombre, pero se trata de variables distintas, ¿no es cierto? Lo mismo. Dentro del bloque del if, ¿no es cierto? Declaramos una variable descuento, una variable precio, y le asignamos un valor. Y este valor, este precio, estará disponible solo para el if, es decir, desde donde se abre su llavecita hasta donde se cierra la llavecita del if. Y dentro del bloque del else, desde donde se abre hasta se cierra, existe otra variable, ¿sí? Que puede tener el mismo nombre porque esta se destruye aquí. Y esta se crea aquí y se destruye aquí. Entonces serán variables diferentes. ¿Qué más podemos ver de las variables de bloque? Si un bloque de instrucciones contiene dentro otro bloque de instrucciones, en el bloque interior no se puede declarar una variable con el mismo nombre que otra del bloque exterior, ¿cierto? Aquí tenemos un bloquecito que empieza, bueno, tenemos el bloque de la variable local, ¿no es cierto? Precio es local, no es de bloque. Y aquí sí existe un pequeño bloque. En el if se crea el primer bloque y luego dentro de este for tenemos otro bloque. Pero aquí dentro del if estamos queriendo declarar una variable precio y ya existe una precio local, ¿sí? Entonces nos va a dar un error. No puedo declarar dentro, sí, y con el mismo nombre de una variable local. O sea, tampoco podría declarar, por ejemplo, una variable llamada descuento o cantidad, porque son mis variables locales, ¿sí? Y tampoco puedo declarar, digamos, aquí tengo una variable de bloque llamada valor IVA, y dentro del for crearme otra variable llamada valor IVA, ¿cierto? También no puedo declarar porque esta variable existe dentro del bloque que yo quiero. Entonces la variable precio existe dentro del bloque del if y por eso no me deja declarar otra variable con el mismo nombre. Solo me deja declarar con el mismo nombre cuando el ámbito de la nueva variable que yo quiero declarar, la variable anterior ya no existe. En el ámbito del else, la variable precio no existe, por eso sí me deja. Aquí la variable precio sí existe en el ámbito del if. Esta variable precio de ley que existe, entonces por eso no me deja declarar de nuevo. ¿Se quedó claro? Sí. Muy bien. ¿Qué más? En el siguiente ejemplo se declara la variable X en cada bloque for. Exactamente, ¿no es cierto? Aquí tenemos un for. Esta variable X funciona solo dentro de este for, ¿no es cierto? Pero la variable suma, como es local, ¿cierto? Está más arriba y sí va a tener guardado todas las operaciones que se haga dentro del for. Es decir, suma sí está acumulando el valor de la X. Luego acá tenemos otro for, ¿no es cierto? Esta variable X es nueva, solo funciona dentro de este for, es una variable de bloque. Y aquí vamos multiplicando la suma, le vamos sumando la multiplicación de las X. Y al final la variable suma tendrá la suma del 1 hasta el 10, ¿cierto? Y más la multiplicación del 1 hasta el 10. Entonces en suma acumulará los valores, los cálculos del primer for y más los cálculos del segundo for. Dice, las variables locales deben tener nombres únicos dentro de su alcance. Ejemplo de solapamiento de variables locales y de bloque que produce un error de compilación. Tenemos aquí una variable int n que es local, una variable suma que es local y dentro del for tenemos una variable i que es de bloque, ¿no es cierto? Y que lo que quiere hacer es declarar dentro una variable int n, pero ya existe una variable local con ese mismo nombre, que es accesible dentro del bloque, está disponible.
Por tanto, me da un error porque la n ya está declarada. ¿Sí? Entonces, ese es el ejemplo del solapamiento de las variables. Muy bien, y nos vamos a quedar ahí porque este otro tema del paso de parámetros en Java también es larguito de explicar. Entonces nos quedamos hasta ahí. Lo que vamos a hacer en este momento son ejercicios de declaración de variables. ¿Abro mi Eclipse o alguien quiere abrirlo? Yo quiero abrirlo. Listo, entonces por favor para que nos pueda compartir. ¿Cómo lo pongo? Y creamos una clase main para practicar las variables. Muy bien, ahí tenemos. Declaremos por favor variables aquí, dentro de la clase que acabas de declarar, se llama clase variable, ¿no es cierto? Y dentro tenemos el método main. Pero yo dentro de esta clase variables yo puedo declarar atributos de la clase. Entonces, por favor, declare 2 atributos, más o menos como para calcular el total de una factura, ¿no es cierto? Entonces, en el constructor, o sea, aquí. Recordemos qué tiene que cumplir para que sea una variable de atributo. ¿Qué nos decía? Public, private. Ajá, que puede utilizar el ámbito, ¿no es cierto? El público y el privado, y debe estar dentro de la clase, pero fuera de los métodos. Si quieres declararla dentro del constructor, ya no es una variable miembro. ¿Sí? Podrías declararla ahí. Bueno, private, no vamos a usarla en ningún lado. Repítame, ¿cómo es lo que... Y queremos calcular como que el total de una factura, ¿cierto? Una factura va a tener varios detalles, digamos, van a tener varios productos, que cada producto tiene una cantidad y un precio, ¿no es cierto? Y de todos esos productos, digamos que nuestra factura va a tener 10 productos, ¿sí? Y al final nosotros, de estos productos, unos tienen cantidad, precio y si tienen IVA o no tienen IVA. Al final sumamos el subtotal de todos. Tenemos otra variable que nos va a sumar los que tienen IVA, el subtotal IVA 0 y el subtotal IVA 12, los que se aplican IVA. Las variables, los detalles, digamos, que aplican descuento. Entonces nos va a sumar la base del descuento o cuánto es el descuento. Luego nos va a dar el valor del IVA y nos va a dar el valor total a pagar. ¿Bien? Entonces, listo. ¿Qué necesitamos? Subtotal. Bueno, ya sería como double. Ajá. Sería double para todos porque vamos a meter el IVA aquí. Ya, excepto la cantidad, que ese sí es integer. Y el precio también. Ya, pero la cantidad y el precio no le pongan. Sí, solo quiero las variables globales, digamos, de toda la clase factura. El subtotal, sí. ¿Ya? Quiero un subtotal o la suma que se llame IVA 0. IVA 0. Sí, subtotal IVA 0, llámele. Esto, ya, ok. No, subtotal sí tenemos una variable. Otra variable llamada subtotal IVA 0. ¿Ya? Otra variable llamada subtotal IVA 12. IVA 12. Ajá. Subtotal descuento. Ya el IVA ya lo tenemos. Bueno, ese podría llamarse IVA, que es el valor IVA, y el otro sería el subtotal IVA, es decir, para sumar todos los IVAs. Pero ese no sería subtotal, póngale valor IVA. Y al final un total.
Muy bien. Ya, bórrale el precio y la cantidad de productos, los dos iniciales que tienes. Listo. Esas son variables miembro, ¿no es cierto? Que en este caso van a actuar como si fuesen variables globales, aunque no existe ese concepto en Java, pero digamos que dentro de nuestra clase van a ser utilizadas. Listo. Dentro del main, ¿no es cierto? Nosotros vamos a declarar unas variables locales, ¿cierto? Por ejemplo, dentro del main ya no va privado público. Recordemos que el privado público solo para las variables de clase, ¿cierto? Ya, creémonos ahí una instrucción de repetición que puede ser un for, que va a ir del 1 al 10, porque son 10 productos. 10 productos. O sea, no tengo ninguna variable para los productos. La creo aquí mismo. Sí, int y... No, la i nomás, ajá. Desde el 1 hasta el 10. Al igual que el 10. La i es menor que 10. Ajá, y más. Listo, ahí tenemos nuestro primer bloquecito. Y dentro de este bloquecito vamos a ir leyendo la cantidad del producto desde el teclado y vamos a ir leyendo el precio y si aplica o no aplica IVA. Entonces, el escáner lo hago desde arriba. Ajá, sí, ahí arriba declararle el escáner. Profe, una pregunta. O sea, si el escáner le declara dentro del for, ¿el escáner solo funciona en el for? Claro, pero se crea y se destruye en cada interacción del for. Cuando acaba el for, en este caso. No cuando acabe el for. Recuerda que cada vez que el for se repite, cada vez que inicia la primera llave, ahí empieza a crear todas las variables que estén dentro del for. Y cuando finaliza la segunda llave, antes de repetir, se destruyen y luego vuelve a ejecutarse. Si no es que una variable de bloque dentro del for, no la i, cualquier otra variable que yo declare dentro del for, se destruye en cada interacción del for. O sea, si digamos que el for se ejecuta 10 veces, la variable se crea 10 veces y se destruye 10 veces. Ya listo, gracias. Coloquemos ingrese la cantidad. ¿Ya? Y leemos la cantidad. La cantidad podríamos hacerle que sea una variable de bloque dentro del for. Entonces declárele ahí un int cantidad. Muy bien. Tenemos ahí la cantidad. Muy bien. Ingrese el precio. Que le hacemos un doble. Sí. Double. Muy bien, ya tenemos el precio y la cantidad. Ingrese si aplica IVA. Lean en un carácter o leamos como un número. 1 para que aplica IVA y 0 que no aplica IVA. 1 es IVA. O sea, le pongo 1 Sí, IVA. puedes. ¿Cómo? Sí, mándale un mensajito que diga ingrese si aplica IVA y luego léele. Si aplica IVA. Ya, podríamos hacerle ahí que nos digite una S o una N y le tomamos dentro de una variable carácter.
O si queremos manejarle como un int, le mandamos que ingrese un 1 o un 0. Vamos a hacerle entonces char. ¿Ya? Next. Esto era... era next char at. Sí, next, pero cierras el next. O sea, abres y cierras paréntesis. Y ahí punto. Ahí sí, char at. 0. ¿Aquí por qué se inicializaba en 0? Porque estás tomando el primer carácter que digites. Vale. Listo. Y ahí ya tienes las 3 variables, ¿no es cierto? Leíste la cantidad, el precio y si aplica IVA o no. Ahí, en la variable subtotal vas a sumar la multiplicación de la cantidad por el precio, pero tienes que seguir acumulando todas los 10 productos, ¿sí? Entonces ahí haga la operación para el subtotal. El subtotal lo llamo. Ajá. ¿Sí? Subtotal. Ya, quítale el dis. No le gustó. Ya solo subtotal. No, mira, no quiere. Ya. Es que es un método estático el main, por eso no nos deja. Ya. Está bien. A ver, subtotal. Y aquí tenemos que... ¿cómo se llama? Multiplicar el precio por la cantidad. Sí. Cantidad por precio. Y después, si tiene... Ya, pero ir incrementando, ¿no es cierto? Vas a tener que irle sumando. Movamos estas variables, las variables de clase que declaramos arriba. Ya, dentro del main no nos deja. O mejor, declarémonos otro método. Fuera del main. Más arriba del main. Entonces... Ahí, llamémosle un método public. Calcular. Ya, solo public calcular. Abrimos y cerramos paréntesis y llavecitas. No, void. Void calcular. Abrimos y cerramos llavecitas. Paréntesis y de llavecitas. Y dentro de las llaves, llévate todo lo que hicimos en el main. Eso. Este es el... Ya dentro del calcular. Ya. Ahí sí ya te coge el subtotal. ¿Sí? O puedes ponerle como estabas poniéndole dis.subtotal. Exacto. Ya, ahí le tenemos que ir acumulando, entonces tenemos que colocar un más igual para que guarde lo que tenía antes y sume más esta operación. Di subtotal más igual. Exacto. Entonces ahí en esta variable subtotal se va a ir acumulando la multiplicación de la cantidad por el precio. Y esa sería nuestra primera variable que queríamos ver el subtotal general. Ya, ahora para calcular el subtotal IVA 0, entonces lo primero que tenemos que preguntar es si el producto aplica IVA o no. Entonces, if tendría así, IVA es igual. Ponerle ese. ¿Ya? Entonces en el subtotal IVA 0, si es que sí aplica,
no le sumas en el subtotal IVA 0, sino en el IVA 12. Entonces, carga. Entonces es sumarlo, ¿no? Lo que decía usted. Ajá. O sea, con el calcular. Con más igual cantidad por precio. O bueno, a ver. Más igual cantidad por precio. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Qué hacía el más igual? Suma todo lo que Acumula lo que tienes en su total IVA 12 más este nuevo valor. Es como O sea, poner... más toda la operación. Sí, es como poner subtotal IVA 12 es igual a subtotal IVA 12 más cantidad por precio. Ya. Gracias. ¿Ya? Else. ¿Cierto? Ahí tenemos el otro bloquecito. Sí. Y subtotal. IVA 0, igualito, más igual cantidad por precio. ¿Cierto? Y ya tenemos los dos subtotales. Bueno, tendríamos que leer si aplica descuento. No, ya, quitemos lo del descuento un rato, no vamos a hacerle caso. Listo. Ahora, ahí ya lo vas a ejecutar 10 veces, ¿no es cierto? Y ahí ya vamos a tener el subtotal IVA 12 y el subtotal IVA 0. Para calcular ya el valor del IVA, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Multiplicar la base que sí tiene IVA, que es el subtotal IVA 12, por el valor del IVA. ¿Ya? Pero eso tiene que ser fuera del for. Una vez que ya has sumado todo, ¿no es cierto? Fuera del for, por ejemplo, imprimamos ahorita solamente los 3 subtotales. Total. Aquí también hace falta ponerle this. No hace falta porque no tienes variables declaradas con el mismo nombre. Pero imprímeles separaditas, sí, no vamos a saber cuál es el valor de cada una. O sea, imprime subtotal, luego en otra línea el subtotal IVA 12 y en otra línea el subtotal IVA 0. Incluso podríamos imprimir como un mensajito que diga subtotal igual, subtotal base 0, base IVA, subtotal 2 puntos, o ya igual, más. Más. Exacto, ya. Luego abajo imprimimos base 0. Así se llaman en las facturas, ¿no es cierto? Le suele poner en la etiqueta, el nombrecito, colócale base 0. Ya. Y el base 12. Listo. Llamémosle desde el main a este método calcular. Desde el main, ¿verdad que sí? No hay como utilizar el this, en este caso en el main, porque es un método estático, pero luego ya aprenderemos qué significa que sea estático, por eso nos tocó crear arriba el método. Calcular. Ajá, calcular y abrimos y cerramos llaves, paréntesis, punto y coma. ¿Por qué no quiere? Ya, declaremos un objeto de tipo variables. Un objeto. Ajá, de tipo variables, que es el nombre de la clase. ¿Cómo se declara? Sí, variables y el nombre de tu objeto. Mi objeto.
igual new, variables, punto y coma. Y ahí sí abajo es mi objeto punto calcular. Ya. Y ahí sí ya le podemos llamar. Entonces ya lo pruebo. Ajá. Mm. 6, no sé. Aquí tenía que ponerle en el precio, es un doble. Un doble. Ajá. Punto 5. ¿Y todo eso 10 veces o cómo? Ajá, 10 veces te va a pedir para 10 productos. Pues, ay, aquí tendría que haberle puesto N, porque o sea, podría poner cualquier cosa aquí. Ujú. Entonces sería, no, voy a ponerle N. 22. Muy bien, ahí tenemos el subtotal general, 1814, el base 0, 1074 y el base 12, 740. Listo, si queremos calcular el IVA, decíamos que debe estar ya fuera del foro una vez que ya tenemos calculados los subtotales de toda la factura, ¿no es cierto? Ahí ya podemos calcular el IVA. ¿Cómo calculamos el IVA? Multiplicando la base del IVA, que es la base 12, por el valor del IVA, que es 0.12. Y tenemos el valor del IVA. Ok. ¿Todo esto también antes o después? Sí, puede ser después. Entonces, double. Y sería como el total, ¿no? No, ese es el valor IVA. Eso va a ser igual a la base 12, al subtotal IVA 12. El valor del IVA. Creo que teníamos en la variable IVA el valor. IVA. Pero tenemos que inicializarle. Tenemos que... Sí, la podemos Ahí. iniciar aquí. Sí. Le pongo 0.12. Sí. Para ya. Bueno. Ajá. Ya. IVA. This también. No es necesario.
No le reconoce. Creo que teníamos una variable IVA chiquita en char, por eso no. Ya. Bien. IVA. Ajá. Ya. Ahí ya tenemos el valor del IVA. ¿No es cierto? ¿Y el total a qué será igual? Es la resta. No, la resta del subtotal menos el valor IVA. Más el valor del IVA. Bueno. Paso. Es el subtotal. Valor IVA. El valor total a pagar. Sí, imprímale el valor total a pagar. Listo. Si quieres cambiar el for y ponle solo 3 para que no nos demoremos mucho ejecutándole. Igual que listo. Total. Sí, de pronto ahí nos falta imprimir el valor del IVA, pero ya tenemos nuestro total a pagar. ¿Sí? Entonces, recopilando, tenemos nuestras variables de clase, ¿no es cierto?, que están declaradas en la parte de arriba, que funcionan de alguna manera como si fuesen globales a toda nuestra clase variables, ¿cierto? Por eso dentro del método calcular las podemos utilizar. Tenemos variable local, el lector es una variable local, ¿no es cierto?, que la podemos utilizar en cualquier parte de nuestro programa, de nuestro método en este caso, del método calcular. Tenemos las variables de bloque, int cantidad, precio, IVA, que se crean aquí y las 3 veces que se ejecute el for se van a crear y se van a destruir. ¿Sí? Y los valores que estamos acumulando, como son en variables miembro, pues no se pierde el valor del subtotal, el IVA 2, el IVA 0 no se van a perder. Como vemos ahí sí podemos acumular todo el valor de la base 0 o de la base 12% para poder calcular el IVA una vez que hemos leído todos los productos de nuestra factura. ¿Sí? Eso sería todo por el día de hoy, chicos. Por favor, practique, lea nuevamente todo el PDF, vuelva a leerlo para si le queda alguna duda. Despejamos en nuestra siguiente clase. Eso sería todo por el día de hoy. Muy bien. Gracias, profe. Gracias a ti. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Hasta luego. profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Buenos días. Buen día.